En la parte anterior de este vídeo sobre los fondos europeos de recuperación vimos cómo las cifras que desde gobiernos e instituciones nos venden no son tan espectaculares como parece. Vimos también de la mano del investigador José Castillo cuáles eran los objetivos concretos de la Unión Europea con estos fondos, y cómo este proyecto se liga con la crisis anterior del euro, dando a instituciones como el BCE un poder político desmesurado sobre los Estados miembros. En este vídeo profundizaremos en la dimensión política de estos fondos, así como en sus consecuencias previstas. ¡Empezamos! Las medidas recogidas en este plan dibujan el mapa económico que habitaremos en la próxima década. Otra de las grandes cuestiones que tienen estos fondos es a quién van a ir a parar realmente. Si van a ir a parar para modernizar, digamos, lo que es el llamado estado del bienestar, la sanidad, la educación, etcétera, o si realmente van a ir a modernizar el tejido productivo y la productividad de las grandes empresas. Ya por último hay una tercera pregunta que es ¿quiénes van a ser los que ideen los planes sobre estos fondos? Porque realmente van a ser los gobiernos, los distintos gobiernos, los autonómicos, los regionales o el gobierno central español, o van a ser los gobiernos en colaboración con las grandes consultorías, con las grandes empresas de consultoras, porque esa es una gran duda y realmente las grandes consultoras, PwC, Deloitte, etcétera, están muy metidas en desbloquear lo que van a ser los planes y a dónde van a ir dirigidos estos fondos. En una gran empresa, cuando quiere desbloquear o quiere acceder a estos fondos europeos, tiene que presentar un plan. Se lo tiene que presentar al gobierno central y luego el gobierno central lo negocia con Bruselas, etcétera. Y aquí entran en escena estas grandes consultoras, que estas grandes consultoras tienen intereses políticos y en base a esos intereses políticos van a asesorar a ciertas empresas, que son además las grandes empresas de España, las del IBEX 35, y por lo tanto lo que se va a dar es el efecto Cantillón. Aquí va a haber un helicóptero de dinero, como que se va a lanzar dinero hacia un estado, pero ¿quién capta ese dinero? Ese dinero lo recibe el que más cerca está del helicóptero, de la fuente del dinero. ¿Y quiénes están más cerca de ese helicóptero del dinero? Pues las grandes empresas a las que van a ayudar a posicionarse estas grandes marcas consultoras. Aquí como ejemplo me gustaría poner el plan que ha elaborado la Comunidad Autónoma Vasca, el gobierno del PNV, para recibir el dinero que le corresponde a la Comunidad Autónoma Vasca. En sus proyectos que le ha enviado al gobierno central para recibir los fondos europeos, de los 8 componentes priorizados en este plan por el Ejecutivo de Urkullu, los relacionados con la industria, el transporte, la construcción y la digitalización y la energía acumulan más del 65% de los fondos, mientras que la salud y los cuidados corresponderían a un 13% de lo que Urkullu ha enviado al gobierno central y la educación un 2,4%. La economía circular en torno a proyectos que pueden ser de sostenibilidad ambiental, etcétera, puramente de sostenibilidad ambiental serían el 9%, porque estos planes, pese a que se revistan como que son muy ecológicos, etcétera. Por ejemplo, en el plan de Euskadi, muchos de ellos van dirigidos a Iberdrola, que entre otras lindeces este verano ha vaciado embalses para artificialmente hacer subir el precio de la luz. Entonces eso, digamos que ese mito de ecológico ya bastante se cae. Y luego realmente en transición ecológica, los grandes medios y los políticos llaman transición ecológica, no equivale a ecologismo o que se va a cuidar más el medio ambiente, sino equivale a que va a haber cierto cambio productivo desde energías fósiles a energías renovables para readaptar al capitalismo a cierta nueva fase de acumulación en la que el capitalismo se mueve en un ámbito geográfico en la que como la tierra se vaya a pique, no hay acumulación capitalista. Y esto, la burguesía consciente de ello, por lo tanto va a haber una readaptación, pero esto no tiene por qué suponer que hablemos de ecologismo. Lo que hablamos es de negocio en la economía verde, de nuevos nichos de acumulación en la economía verde. 3, 2, 1, ¡fuego! Frenar el cambio climático y liderando la transición energética a nivel mundial es un compromiso de Iberdrola del que os hemos hablado a través de los muchos proyectos de renovables que tenemos en marcha por todo el mundo.
Las empresas del IBEX 35 en su conjunto han presentado proyectos para recibir dinero de estos fondos por un valor bastante superior a lo que España va a recibir en subvenciones, porque han presentado proyectos por el valor de 100.000 millones de euros. Y si recordamos, España en subvenciones va a recibir en torno a los 70.000 millones de euros. Por lo tanto, ya excede lo que las empresas del IBEX 35 han pedido. Solo Iberdrola, por poner un ejemplo paradigmático, pretende impulsar proyectos propiamente suyos valorados en una cuantía de 21.000 millones de euros. Por lo tanto, aquí se cumple lo que hablábamos sobre ese efecto Cantillón, que los que más cerca están de esa fuente del dinero, de ese helicóptero del dinero, son los que van a recibir realmente estos fondos. Y estos fondos van a parar a modernizar el gran capital. Va a ir a los sectores de los servicios, en megaproyectos, hoteleros, turísticos que también van a recibir, en atracción de inversiones e internacionalización empresarial, porque lo que se busca en última instancia es un marco como el de la Unión Europea, que es muy desigual y nada cohesionado geográficamente, donde hay un quiebre total entre los países del norte y los países del sur, intentarlo cohesionar un poco más, pero sin que nunca los países del sur alcancen a los del norte. O a los europeos centrales, ya que para la burguesía exportadora alemana sería un problema que de repente, por ejemplo, la industria española empezase a exportar y le hiciese la competencia. No, se trata de mantenerlos a estos países del sur con vida, que sean lo suficientemente solventes como para seguir con vida, porque estos países del sur, Grecia, Italia, España, etcétera, son los principales importadores de mercancías alemanas. Por lo tanto, lo que no quiere Alemania es que estos países quiebren. Entonces conviene mantenerlos con vida. Y a esto responden también los fondos europeos. De modo que no es cierto que los fondos europeos vayan a llegar a la pequeña y la mediana empresa. Las ayudas están pensadas única y exclusivamente para las grandes corporaciones, que tienen una relación simbiótica con las instituciones y el poder político. Son precisamente los gobiernos y la Unión Europea los que van a desembolsar ingentes cantidades de dinero público que irán a parar a los bolsillos privados de grandes empresas y con ellas a las élites empresariales y financieras del continente. El pastel se lo reparten entre grandes empresas y consultoras, estas últimas necesarias para engrasar la maquinaria de saqueo de dinero público en la que se ha convertido Europa. El euro es ya nuestra moneda y a todos nos va a beneficiar. El euro nos da estabilidad. España entra en el euro en el 2001. Si en el año 2000 el salario medio anual de la población española era de 26.000 euros anuales, estamos hablando obviamente de la población obrera española, es que hoy en día, en el año 2020, el salario medio de la población española anual sigue siendo de 26.000 euros, mientras todos sabemos que el coste de vida en estos 20 años ha subido. ¡Jóvenes! ¡A ver si consumimos! ¡Que los precios no suben! Porque entre medias ha habido una burbuja inmobiliaria, hoy en día estamos viendo cómo hay cierto repunte de la inflación, la luz sube desbocadamente y sin embargo los salarios siguen estancados. Es más, si medimos el salario relativo, la riqueza total que corresponde a los salarios de los trabajadores con respecto al PIB, a la así medida riqueza nacional, es que no ha dejado de bajar ese diferencial desde que España empieza a integrarse en la Unión Europea. Y lo mismo con los demás países europeos. Lo que hay que decirse es que el euro es un mecanismo de ajuste permanente para el traspase de riqueza de manos, digamos, estatales o públicas a manos privadas. Es un mecanismo para desmontar lo que después de la Segunda Posguerra Mundial vino a llamarse el estado del bienestar. Lo que tenemos que investigar e intentar dilucidar es el lenguaje que usa la Unión Europea, porque la Unión Europea y también el gobierno español están usando un lenguaje, digamos, muy pomposo o muy maquillado para que la gente realmente no sepa lo que viene con estos fondos europeos o a qué condicionalidad están sujetos estos fondos europeos. Yo a todo aquel que quiera conocer realmente al corto plazo, de aquí a 2-3 años, lo que van a suponer estos fondos, les recomendaría que leyese, está en inglés en la página de la Comisión Europea, el informe del semestre europeo respecto al curso 2020-2021, donde el semestre europeo, que es una sección, digamos, de la Comisión Europea que efectúa en recomendaciones económicas a los Estados miembros, pues lo que le dijo a España. Y a España, ese informe del semestre europeo le vino a decir algo así como
que en cuanto se acabe la pandemia, en cuanto la emergencia sanitaria se acabe, que es más o menos lo que estamos viviendo hoy en día, que la pandemia ya toca a su fin, pues tocará aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Situaciones fiscales prudentes y sostenibilidad de la deuda. ¿Realmente qué quiere decir con esto? ¿Qué quieren decir los burócratas de Bruselas con estas palabras? Sostenibilidad y prudencia. Lo que viene siendo lo que fue durante la crisis anterior, recortes en el gasto social. O sea, es bastante claro que en España va a ahondar en la reforma laboral del Partido Popular, porque pese a que Yolanda Díaz está prometiendo durante toda la legislatura que la anterior reforma laboral va a ser derogada, realmente desde Bruselas, si vemos lo que Bruselas exige, es que se ahonde en la reforma laboral del PP, es decir, en reducir los convenios colectivos, aumentar la edad de jubilación, ir hacia una gestión privada de las pensiones. Entonces, realmente, España actúa o ha habido ciertas políticas sociales como subida del salario mínimo, etcétera, que responden a un periodo excepcional que ha sido el de la irrupción de la pandemia. En este momento, Europa ha permitido a los Estados miembros hacer políticas sociales excepcionales, de gasto social en cierto sentido, porque si no, la economía de los países del sur europeo directamente se hundía, y sin economías del sur europeo no hay Unión Europea, no hay marco de acumulación capitalista europea. Y eso es lo que no quieren, obviamente, los que mandan en la Unión Europea. Ha habido un lapso de tiempo, como que se ha dado una pausa en el combate, y ahora este combate va a sonar de nuevo el ring, seguramente en el año 2023, cuando se restablezcan las reglas fiscales europeas, que los países del sur quieren cambiarlas, pero países centroeuropeos, los países frugales, Holanda, Austria, Finlandia, son completamente contrarios. Alemania, su nuevo gobierno que va a liderar seguramente el SPD, los socialdemócratas, ya han dejado claro también que son contrarios a cambiar sustantivamente estas reglas fiscales, porque por encima tienen al Bundesbank, al Banco Central Alemán por detrás, que es totalmente contrario a las políticas expansivas. Pese al peligro inminente que suponen los fondos europeos de recuperación, nadie en el gobierno, en la izquierda o en la derecha, parecen estar interesados ni siquiera por revisar críticamente qué es lo que va a suponer. Sin duda, con la esperanza de que este dinero les sirvan para realizar parte de las políticas que les permitan reconciliarse con sus electores. Hay otro engaño discursivo, y es que nos están vendiendo el expansionismo monetario como si fuesen políticas socialdemócratas. Y una cosa es hacer políticas de expansión monetaria y otra cosa es hacer políticas socialdemócratas, si entendemos las políticas socialdemócratas como inversión en lo que ha constituido el estado del bienestar: sanidad, pensiones, cuidados, etc. Una cosa es que haya expansión monetaria, porque ya vemos que la expansión monetaria, como hemos explicado anteriormente, esa liquidez del dinero puede ir a parar a los grandes capitales, y entonces no hay política socialdemócrata de ningún tipo, que es lo que va a pasar, o lo que está pasando ya de hecho. Se confunde desde la izquierda, desde lo que es llamada la nueva izquierda, Podemos, EH Bildu, Esquerra Republicana, un deseo que sería que se haya abierto un nuevo periodo de keynesianismo pandémico, que realmente Europa, Alemania, ha reflexionado en cuanto a lo que pasó en la anterior crisis y hoy en día se han vuelto todos socialdemócratas o keynesianos, y realmente esto no ha pasado. Lo que ha habido ha sido una respuesta muy ligada a la coyuntura y de querer salvar el marco capitalista europeo para que no se hundiese. Bien, una vez pasada la excepción, vamos a volver a una situación de lo que era anteriormente, a la consolidación fiscal, los estados no pueden tener un déficit desbocado, las cuentas públicas tienen que estar saneadas, y esto para países con un tejido productivo débil, como son los países del sur de Europa, pues les supone, si tienen que ingresar más que gastar y su tejido productivo es muy débil, pues solo hay una, y es cobrar más impuestos y reducir el gasto público. Entonces aquí el marco para unas políticas socialdemócratas es muy muy estrecho, y es lo que vamos a ver en los siguientes años. De hecho, lo que ya venimos viendo en la última década, y sobre todo con el caso de 2015 en Grecia con Syriza, donde realmente vimos qué límites encuentran estos partidos socialdemócratas. Pero están cambiando las cosas. Están cambiando tanto las cosas que un hombre que no es de izquierdas, como es Biden, gira hacia tesis, por ejemplo, de Sanders. Ese hombre que ha tenido la valentía de decir que a los trabajadores y a las trabajadoras hay que pagarles más. El tiempo de los hombres de negro se ha terminado. El tiempo de las reformas estructurales contra los pueblos, contra la mayoría social, contra la ciudadanía europea, se ha
terminado. La verdad es que yo diría que, en cierto modo, incluso ellos se lo llegan a creer porque es lo que tienen o deben de vender a su electorado, porque es que estos partidos, para sobrevivir electoralmente, Podemos, Más Madrid, Más País, etcétera, solo les queda este nicho al que agarrarse, es decir, al que se ha abierto un nuevo periodo, porque si no se ha abierto un nuevo periodo y es lo mismo que esté gobernando PSOE, Podemos que el PP, es que entonces toda su posibilidad electoral, toda su posibilidad de seguir su trayectoria política se apaga, digamos, se cierra la puerta y esto ya empieza a decrecer. Y de hecho es lo que estamos viendo. Podemos, digamos, tuvo un punch articulando un discurso muy acertado para ese ciclo de movilización que empezó con el 15M en el Estado español, ese primer ciclo de movilización, llegó a ser primero incluso en las encuestas, pero realmente cuando llegó a posiciones de poder en los ayuntamientos, etcétera, vimos que se topó con el mismo problema de siempre. O sea, es lo que a mí me gusta llamar el paradigma Syriza, es que llegan al gobierno, al poder, y realmente se topan siempre con los mismos límites y luego siempre venden una excusa. Es decir, cuando pasó lo de Grecia, Pablo Iglesias era muy amigo de Tsipras, iba a sus mítines, etcétera, y de repente, después de que Tsipras incumpliese el referéndum, dejó de ser amigo, porque empezaron a poner la excusa de que, claro, es que Grecia no supone ni el 1% del PIB conjunto de la Unión Europea, respecto a España, que sería la cuarta economía del euro, entonces España tendría un poder negociador mucho más grande, pero luego realmente vemos que España, llegan ellos al gobierno, llega un gobierno de índole socialdemócrata, y realmente el margen de negociación les pasa lo mismo que a Syriza. ¿Qué es lo que está aquí pasando? Varoufakis, y realmente recomiendo leer las memorias de Varoufakis, su famoso libro autobiográfico que cuenta su periodo en el gobierno de Syriza como ministro de Finanzas, llegó a proponer una salida que era el de crear un movimiento paneuropeo, pero este movimiento paneuropeo que propone Varoufakis no deja de ser un movimiento paneuropeo para hacer políticas de nuevo socialdemócratas. Yo creo que las políticas socialdemócratas han llegado a su límite histórico. No vamos a volver al capitalismo de posguerra europeo. Pero en algo Varoufakis sí que tiene razón, es que si la escala de las decisiones que incumben a la mayoría de la población obrera hoy en día en Europa se toman a escala europea, el movimiento que quiere hacer contra estas políticas, que quiere superar el marco establecido actual, debe tender a organizarse a nivel europeo. Y esto es una tendencia que hay que tener muy clara, porque vemos que desde el marco estatal nacional es imposible hacer frente. Entonces hay que tender a una escala organizativa que iguale al poder de eso que realmente se quiere combatir. Si el poder es a escala europea, difícilmente se va a poder combatir desde unos mecanismos además institucionales estatales. Y esa es una lección de Varoufakis para mí bastante interesante, que en lo demás demostró su periodo al mando, demostró cuáles son los límites. Sin duda el 2023 es una fecha clave, a partir de la cual las consecuencias de los fondos europeos comenzarán a sentirse. La apertura expansiva que ha forzado la pandemia terminará y volverá a la Europa austera y frugal que en tanta pobreza y miseria genera. Y, sin embargo, todavía está por demostrar que este reparto de dinero público entre las élites vaya a servir para postergar lo inevitable. El relato oficial en lo que se centran es que van a modernizar Europa estos fondos, es decir, que Europa se va a reenganchar a la pugna global que hay hoy en día entre Estados Unidos y China. Viendo la trayectoria de la última década de la Unión Europea y sus políticas excepcionales para salir de la crisis del euro y luego de la crisis del coronavirus, lo que vemos es que todo lo que está haciendo la Unión Europea realmente lo que hace es retrasa la crisis, pero realmente no consigue evitar la crisis. Es decir, todo lo que se está haciendo, los fondos europeos, la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, todo lo que hace es artificialmente querer retrasar la crisis que va a estallar en Europa, porque la Unión Europea no salió de la crisis capitalista del 2008. Todos los mecanismos que se están poniendo en marcha son para retrasar esta crisis, pero a la larga, al medio-largo periodo, no se va a evitar que esta crisis estalle de nuevo. Periódicamente esta crisis va a ir estallando, y es lo que vamos a ver para mí en los próximos años. Respecto a si Europa se reenganchará a esa pugna global que existe hoy en día cuando la hegemonía está girando hacia China, hacia el espacio económico de Asia-Pacífico. Y es que Europa, como la hegemonía está girando hacia Asia-Pacífico tras el proceso de descolonización de la segunda mitad del siglo XX, ya no controla directamente muchos de los mercados que antes controlaba. Por ejemplo, en el Sahel
o todo el África subsahariana, donde China está entrando con mucha fuerza, pese a que Europa todavía tiene ahí su presencia. Y luego otro punto es, aparte de esta pérdida de mercados, es que Europa militarmente también está perdiendo, digamos, ese combate. Cada vez más está siendo superado por potencias extranjeras. O sea, Europa en su conjunto, para empezar, militarmente no es nada, porque no tiene un ejército común. Es lo que sus estados miembros deciden. No tiene una capacidad de decisión propia militar, respecto a las demás potencias globales que sí la tienen, Estados Unidos y China principalmente, pero también Rusia. Y luego, por otra parte, estamos viendo las consecuencias hoy en día, por ejemplo, en el desabastecimiento de hidrocarburos que sufre Reino Unido, o la dependencia que tiene Europa del gas ruso, o la dependencia que tiene España del gas argelino. Es decir, Europa tiene una dependencia energética, una clara dependencia energética que va a minar ese posicionamiento geoestratégico respecto al nuevo ciclo político-económico al que nos dirigimos. Europa sí, mediante estos fondos está intentando reengancharse, y estos fondos, digamos, es el último intento porque Europa no pierda su posición imperialista clásica que mantuvo hasta casi, o la perdió ya a mediados del siglo XX a favor de Estados Unidos, pero todavía era un gran actor en la alianza de la OTAN, etc. Europa, lo que vemos es que va a intentar reengancharse, pero bueno, realmente no le auguro mucho éxito en cuanto a conseguir el objetivo total. Sí le auguro éxito relativo en cuanto a que cierto gran capital europeo y ciertas potencias como, digamos, Alemania se van a reenganchar a este nuevo ciclo acumulativo como potencias exportadoras y van a tener su nicho comerciando tanto con China como con Estados Unidos, etcétera, y van a encontrar su nicho, porque si algo tiene Europa es que gracias al periodo de Trump en la Casa Blanca, estratégicamente, entre comillas, esto cogerlo con pinzas obviamente, se independizó un poco de esa tutela estadounidense y hoy en día se puede permitir jugar a los dos polos. Entonces sí que va a encontrar su lugar en el nuevo ciclo al que nos dirigimos, pero para nada Europa va a llegar a ser esa potencia determinante que fue durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Ya respecto a lo social, obviamente yo no creo que suponga ninguna novedad, sino que de aquí a un breve periodo de tiempo nos vamos a encontrar con una nueva regresión social, recortes sociales, y habrá que ver también qué respuesta social se articula a nivel social de los distintos estados y también de la Unión Europea. ¿Por qué no? Porque también está ahí la enseñanza de lo que pasó en la anterior crisis y hay que acertar esta vez sí en la escala geográfica de dónde vienen las decisiones o las políticas que realmente afectan en el día a día de la clase trabajadora europea. En cuanto a conclusiones generales es eso, que yo creo que tanto estos fondos como las políticas excepcionales que la Unión Europea está articulando en los últimos años no evitan la crisis europea, sino que la retrasan, son echar balones hacia adelante. Y por otra parte, que pese a que hemos tenido un periodo de excepcionalidad de un par de años por causa de la pandemia y se ha abierto una cierta etapa de expansión monetaria, nunca hay que confundir la expansión monetaria con que se van a hacer políticas socialdemócratas. Es decir, eso es importante para no caer en engaños fáciles. Porque una cosa es la expansión monetaria y otra cosa son las políticas socialdemócratas. La expansión monetaria, como hemos recalcado a lo largo de esta entrevista, bien puede ir a financiar al gran capital. Si algo queda claro es que los fondos europeos de recuperación no son el salvavidas que nos están vendiendo. Gobiernos de izquierdas o de derechas en toda Europa defienden los fondos como una herramienta útil para sus países. Y sin embargo, como hemos visto, no es más que otro mecanismo que profundiza en el sometimiento económico de los estados a grandes élites oligárquicas europeas que se lucran a costa de todos los trabajadores del continente. Es necesario seguir de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora. Y sobre todo entender que si no somos los pueblos los que nos rebelamos contra esta farsa de los fondos de recuperación, sin duda seguirán repartiéndose el dinero público entre oligarcas y grandes compañías transnacionales.